Ya, buenos días, bienvenidos a una clase más de electrotecnia. La idea de hoy ya es retomar lo que veníamos viendo el día lunes pasado, que es los fasores. Ya vamos a comenzar desde cero y vamos a tratar de explicarlos de la mejor forma para que se pueda comprender bien y de ahí podamos avanzar a lo que viene, ¿ya? Entonces, lo primero que habíamos visto con toda esta materia fue un poco repaso de números complejos, que es algo que vamos a estar utilizando, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es la representación fasorial? Yo voy a estar representando una sinusoide que está en función del tiempo, yo la voy a representar a través de un número complejo con una amplitud y su fase, ¿ya? O su ángulo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, lo que hacemos de cierta forma es como un cambio de dominio, por así decirlo. Desde el dominio del tiempo vamos a pasarnos al dominio de la frecuencia, ¿ya? O sea, nos vamos a olvidar un poco del tiempo porque esto va a implicar que nos va a traer, si trabajamos con el tiempo, tendríamos que trabajar con senos, cosenos, ecuaciones diferenciales, cosa que no es que no se pueda hacer, pero es un tanto más complejo, ¿ya? Dificulta más el poder analizar circuitos, en especial cuando los circuitos empiezan a crecer bastante, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que recordar la siguiente expresión, que es coseno de phi más menos j seno de phi. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que recordar esta expresión? Porque esta expresión es la base de lo que nosotros consideramos la representación fasorial. Entonces, de esta misma expresión, nosotros vamos a poder determinar inmediatamente que el coseno del ángulo va a ser igual a la parte real de E a la más menos J phi, y el seno, por otro lado, va a ser la parte imaginaria de E elevado E elevado a más o menos J phi, ¿ya? Entonces, vamos a tener la parte real y la parte imaginaria, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros por otro lado tenemos una sinusoide, como ya las veníamos viendo anteriormente, teníamos una sinusoide que depende del tiempo, B de t es igual al voltaje máximo, coseno de Wt más phi, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esta expresión, a este vamos a ponerle números a las expresiones, vamos a ponerle este 1, vamos a ir poniéndole número a todas las expresiones para que nos vaya siendo más sencillo. Esta va a ser 1, 2, 3. Y esta de acá va a ser 4. ¿Ok? Entonces, si nosotros para esta expresión usamos la ecuación 2, o sea, la que está ahí, vamos a tener que b de t lo vamos a poder expresar como la parte real de Vm e a la j, perdón, e a la j omega de t más phi, ¿ya? ¿Cómo llegamos a eso? Recordemos lo siguiente. Nosotros vamos a tener, por una parte, el fasor de 4, ¿cierto? Que sería, o sea, la sinusoide de 4, que sería el voltaje máximo coseno de omega t más phi, ¿cierto? Y nosotros lo que estamos diciendo es que queremos expresar eso como un fasor, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Consideramos nuevamente esta expresión, j omega, que recordemos que es igual a coseno de phi más menos j seno de phi, ¿ya? Nosotros consideramos esta expresión que es la primera y nos quedamos solamente con la parte real. Nos quedamos solamente con la parte real, y si nosotros nos quedamos solamente con la parte real, ahí tendríamos la ecuación 2, ¿ok? Ahora, si yo quisiera tomar esta sinusoide, ¿ya? Si yo quisiera tomar esa sinusoide,
Lo único que nosotros estamos haciendo es decir que vamos a considerar la parte real de una sinusoide j omega t más phi. O sea, vamos a estar expresando esta sinusoide que está ahí, esa sinusoide la vamos a estar expresando utilizando la fórmula de Euler, pero nos vamos a estar quedando solamente con la parte real, ya con la parte del coseno. ¿Por qué nos vamos a estar quedando con eso? Porque nuestra sinusoide es un coseno. ¿Va quedando un poco claro qué es lo que vamos haciendo por ahora? O sea, cuando va reemplazando y todo, pero eh, ahí voy a ir cachando. Ya, pero ¿qué parte todavía no va quedando completamente clara? No, 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 o sea, voy entendiendo que va reemplazando de a poco para que va. Ah, ya, perfecto. Ya, de todas formas, cualquier duda ahí me puedes ir deteniendo. ¿Ya? Vale. Ahora, como nosotros acá tenemos en el exponente una suma de exponentes, nosotros utilizando las propiedades de las potencias, nosotros vamos a poder separar eso en dos potencias diferentes. Por ende, vamos a seguir hablando de ahora el voltaje en el tiempo va a ser igual a la parte real de la amplitud E J omega, y aquí vamos a tener E J omega t. ¿Ya? Lo que hicimos fue esta separar exponente. ¿Ya? O sea, como está sumando, nosotros lo separamos y nos quedamos con esas dos expresiones. ¿Ya? O sea, nos quedamos con la amplitud, ¿ya? Que es la amplitud que es la que tenemos acá. Amplitud. Nos quedamos con este que estaría acá, que sería la fase. Y aquí nos queda la sinusoide dependiendo del tiempo. Depende del tiempo. Sinusoide que depende del tiempo. ¿Ya? Entonces ahí nos quedan esos tres elementos. Nosotros, ¿qué hacemos? Ya habíamos dicho de que un fasor es un número complejo que representa o que entrega información sobre la amplitud y la fase de una sinusoide. ¿Ok? En base a eso, entonces, nosotros nos vamos a quedar con lo siguiente. Vamos a decir que B de t va a ser igual a la parte real de, vamos ahora a escribir el fasor de la siguiente forma. E a la j omega de t, ¿ya? Donde este voltaje que está acá, que está con, yo lo voy a expresar con un punto para que se haga más claro, pero en muchas veces en los libros aparece más en negrita, va a ser igual a la amplitud que nosotros teníamos, E j phi, o eso es lo mismo que decir la amplitud y el ángulo phi. Entonces voy a agregarle aquí un paso para que quede un poco más claro. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros acá? Partimos de la relación de Euler, que nos dice que E elevado a J phi va a ser igual a coseno de phi, más menos, dependiendo si es un más o un menos, J por seno de phi. ¿Ya? Eso se divide en la parte real y la parte imaginaria. Y además, por otro lado, tenemos una sinusoide que está expresada como su amplitud, o sea, V sub m, coseno de omega t más phi. ¿Ya?
Entonces nosotros nos quedamos solamente con la parte real, ¿ya? Usando la expresión de Euler, nos quedamos solamente con la parte real y expresamos esta sinusoide utilizando la ecuación de Euler, porque nos estamos quedando solamente con la parte real. Entonces fíjense que la expresión, a esta le voy a llamar 5, fíjense que la expresión 5 es lo mismo que la expresión 4, pero expresado de una manera diferente. ¿Eso se entiende? ¿Queda claro de que la expresión 4 y la 5 son la misma? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, en base a esa expresión, nosotros tenemos que recordar que el fasor va a ser un número complejo que va a entregar información sobre la amplitud y la fase de una sinusoide. Por lo tanto, la sinusoide que nosotros teníamos anteriormente, que ahora a esta parte le vamos a llamar 6, se va a expresar como este número que está acá, ¿ya? O sea, una V pero en negrita, ¿ya? Por J omega de t. O sea, nosotros estamos tomando aquí esta parte que tiene que ver con la amplitud y la fase, todo eso, nosotros lo estamos llevando acá. Y lo estamos expresando como esa V con ese puntito arriba, que estamos expresando que es estamos mostrando que es una expresión fasorial. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos que esa V en negrita, ¿ya? Es la representación fasorial, la representación fasorial de la sinusoide o de la senoide, sinusoide B de t, ¿ya? O sea, nosotros tomamos una sinusoide, la adaptamos de cierta forma, dejamos en una parte solamente lo que implica su amplitud y su fase, y esa va a ser nuestra representación fasorial. ¿Ya? Esa va a ser nuestra representación fasorial. Fíjense que en nuestra representación fasorial ya no está el tiempo. ¿Ya? O sea, en esta expresión, que yo vamos a llamarle 7, en la expresión 7 no está involucrado el tiempo. ¿Ya? Ahora, lógicamente, después, si yo quiero cambiar y pasar de la representación fasorial a la representación del tiempo, voy a tener que agregar ese elemento. Pero nosotros por ahora vamos a trabajar solamente con la representación fasorial. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a imaginar lo siguiente. Cuando nosotros vemos un fasor, nosotros también lo podemos ver en el plano complejo. ¿Ya? Voy a dibujar aquí. Nosotros podemos ver un fasor en el plano complejo. Podríamos, por ejemplo, decir que este fasor, me quedó chueca esa línea, ahí, podríamos decir que entonces un fasor me va a estar hablando de la magnitud y me va a estar hablando de la fase. Entonces, nosotros podríamos tener la magnitud aquí, en este punto, ahí, y vamos a tener también la fase. Y este sería, en el plano complejo, el fasor, ¿ya? Que va a ser una representación de, de nuestra función sinoidal, pero solamente nos vamos a quedar con la amplitud y con la fase, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con estos fasores? Que a medida que va ocurriendo, va aumentando el tiempo, el fasor va rotando en el plano de la siguiente forma. Me parece que yo tenía una... Ahí. Se alcanzan a ver de que lo que nosotros tenemos a la derecha es un fasor, ya que tiene una amplitud, que sería la flecha, y que tiene una fase, ¿ya? Entonces, y por la izquierda nosotros tenemos lo que es la sinusoide. Entonces,
a medida que va avanzando el tiempo y la sinusoide va avanzando, el fasor lo que va haciendo es que va rotando, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos cuando representamos el fasor de esta forma, porque acá naturalmente no está rotando, y acá sí está rotando, es como que nosotros en el tiempo cero le sacáramos una foto. Por eso tenemos solamente una línea y por eso nos quitamos la dependencia del tiempo. Porque el fasor, si el tiempo avanza, va a estar rotando, rotando. Por lo general en contra de las manecillas del reloj, porque los ángulos los estamos considerando como positivos, ¿ya? Y lo que nosotros estamos expresando, la información que nosotros estamos obteniendo, es como si en algún momento, en el instante cero, nosotros le sacáramos una foto y nos quedáramos solamente con esa foto para poder hacer nuestro análisis. Y después cuando hacemos todo el análisis con esa foto la ponemos en un video y ahí obtenemos lo que se está viendo hasta ahora, ¿ya? O sea, por eso nosotros solamente tenemos la información sobre lo que es la magnitud, que sería la flecha que está ahí, y el ángulo, ¿ya? Pero esto en realidad debiese ir rotando, ¿ya? Los fasores van rotando. ¿Y aquí van rotando? Va rotando a una velocidad de omega radianes por segundo. Naturalmente, ese omega viene de la sinusoide, ¿ya? Mientras más rápida sea la sinusoide, más rápido van a estar rotando estos fasores, ¿ya? No sé si queda alguna duda, podemos seguir dándole vueltas, a mí me interesa que esto quede bastante claro. No sé si se entiende qué es lo que es un fasor y qué es lo que estamos representando con un fasor. ¿Sí? ¿No? ¿No mucho? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Es que tienen que comentarme porque si no voy a quedar medio perdido. Ya la idea es que esto quede claro porque esto, como les decía, es importante. ¿Ya? Entonces, esta parte de que el fasor va rotando, tienen que hacer lo posible por no olvidarla. ¿Dónde quedó mi imagen? Aquí está. Tienen que hacer lo posible por no olvidarla, debido a que hay que siempre mantener en vista de que un fasor es como que yo le sacara una foto a una sinusoide y la llevara al dominio frecuencial, ¿ya? Y con eso nos vamos a estar evitando varios problemas, ¿ya? Ahora, que nosotros expresemos los fasores como están acá, por ejemplo, también tenemos aquí este fasor, también podríamos expresar otro fasor que, por ejemplo, podría ser un fasor de la corriente, podría ser ese fasor. Este sería entonces Bm e a la j omega, o que también lo podemos escribir como Bm así, pero también podemos tener otro fasor que podría ser I sub m e a la j teta, por ejemplo, y que este fasor podría ser, por ejemplo, uno que esté acá. Podría estar ahí, va a tener ahí su ángulo correspondiente, ¿ya? Y naturalmente, dependiendo del ángulo, podríamos tenerlo en el segundo, tercer o cuarto cuadrante, ¿ya? Lo que tenemos que recordar siempre es que cuando nosotros estamos viendo los fasores y estamos hablando de ellos, si bien es cierto, aquí el término E a la J omega de t no está de forma explícita, porque nosotros dijimos que lo dejamos afuera, sí está de forma implícita. Está de forma implícita. ¿Por qué de forma implícita? Porque cuando nosotros queramos describir este fasor, o sea, esta sinusoide por completo y llevarla al dominio temporal, tenemos que agregarle el e a la j omega t. ¿Y por qué también está de forma implícita? Porque la velocidad a la que van a estar rotando estos fasores va a depender directamente de la frecuencia angular a la que, esté trabajando esta sinusoide. ¿Ya? Por eso el término e a la j omega t está de forma implícita. ¿Ya? No es que nosotros lo hayamos eliminado de la ecuación, simplemente estamos trabajando con una parte en particular, como si le sacáramos una foto, y esa foto después la vamos a
integrar a la película. ¿Ya? Es como que nosotros tomáramos, por ejemplo, una película, no sé, de 2 horas, y nos quedáramos solamente con una parte de la película, o una foto de la película, porque justo en esa foto tiene toda la información que nosotros queremos procesar, y después la volvemos a agregar a la película completa. ¿Ya? No sé si hasta acá hay alguna duda, hay algo que no esté tan claro, o que quizás te gustaría que repitiera. No, profe, sí, se va entendiendo. Ya, perfecto. Entonces, por una parte, nosotros tenemos entonces lo que es la representación en el dominio temporal. Dominio temporal, que va a ser lo que veníamos viendo ahora, BT, va a ser igual a B sub M, coseno de omega t más phi. Y también esto es equivalente a que nosotros tengamos la representación fasorial de la misma sinusoide, que en ese caso nosotros tendríamos, voy a empezar a anotar en negrita, o sea, ambas expresiones son completamente equivalentes, ¿ya? No tenemos ningún problema en pasar de una a otra. Y también tenemos que notar de que también podríamos tener perfectamente trabajar con un seno, o sea, si tuviésemos la función seno, seno de omega t más phi. Y ahí en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es desfasar en 90 grados nuestro fasor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden de que nosotros nos estamos quedando solamente con la parte real, que es coseno, y para poder trabajar con el seno tendríamos que desfasar en menos 90 grados. ¿Ya? Pero fuera de eso, no representa ninguna diferencia. ¿Ya? El dominio fasorial también se conoce como dominio frecuencial. También se conoce como, voy a poner, dominio frecuencial. ¿Ya? ¿Por qué se le llama el dominio frecuencial? Porque ya habíamos visto en la imagen que está acá, sigue sin cerrarse bien esto, ya habíamos visto en esta imagen que está aquí, de que este fasor va rotando con una velocidad igual a ómega, ¿ya? Ómega radianes por segundo. Ese ómega viene descrito en la sinusoide y tiene que ver con la frecuencia angular a la que trabaja esta sinusoide, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que este ómega para un fasor es constante, porque un fasor va a rotar a una sola velocidad, porque la sinusoide tiene una sola frecuencia, esta respuesta sí depende de omega, o sea, sí depende de la frecuencia a la que tenga esta sinusoide. Y naturalmente, si yo tengo sinusoide a diferentes frecuencias, voy a tener fasores rotando a diferentes velocidades. Por eso es que sí depende de la frecuencia, y al depender de la frecuencia nosotros también le podemos llamar dominio frecuencial. ¿Ya? Ahora, una de las grandes ventajas que nosotros vamos a tener al momento de trabajar en este dominio frecuencial es que se va a simplificar el trabajo con derivadas e integrales. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Trabajo con derivadas e integrales, que es una de las grandes ventajas que tiene el trabajar con el dominio fasorial, porque probablemente
se estarán preguntando por qué queremos trabajar con el dominio fasorial, cuáles son las grandes ventajas, ¿ya? Vamos a ver un tanto más adelante de que además de todos los elementos que veníamos viendo en circuitos eléctricos, también hay dos elementos más que son importantísimos, ¿ya? El inductor y el capacitor, o el capacitor y el inductor. Y cuando nosotros queremos describir estos capacitores o estos inductores, nos aparecen de por medio, cuando queremos describir su voltaje o su corriente, nos aparecen derivadas e integrales, ¿ya? Entonces eso va a implicar de que cuando yo tenga redes con capacitores o inductores y quiera describirlas o quiera encontrar sus variables, al trabajar con esas derivadas integrales voy a tener que trabajar con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, naturalmente, mientras más grande sea la red, mucho más grande sea la red, yo voy a tener más y más y más y más ecuaciones diferenciales, ¿ya? Lo cual se vuelve complicado trabajar no solo para el tema del cálculo y de obtener esas ecuaciones diferenciales, sino también para resolverlas, ¿ya? Entonces, si nosotros pasamos al dominio fasorial, vamos a ver de que en realidad estas derivadas integrales se me van a convertir en algo más simple, ¿ya? Entonces, voy a demostrar cómo la derivada se vuelve en algo bastante más sencillo, ¿ya? Y el proceso análogo sería para la integral, pero comprendiendo lo que es la derivada no habría ningún problema. Entonces, tomemos, por ejemplo, la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿ya? ¿Cuál sería la derivada, por ejemplo, de esta expresión que era con la que nosotros estábamos trabajando, ¿ya? Que sería la que está acá, esta, la derivada de b de t, la derivada de esa función respecto al tiempo va a ser menos omega, me faltó el b de m, amplitud seno de omega t más phi. O sea, recuerden que la derivada de una función coseno es igual a menos seno y lo que esté dentro de del argumento de la sinusoide, nosotros también le aplicamos la derivada. Ya es como la regla de cadena. ¿Ya? Esto que yo tengo aquí, yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Puedo decir que es omega más phi más 90 grados. O sea, ese signo menos que yo tengo acá, el que está ahí, yo me lo saco de encima, desfasando en más 90 grados la función sinoidal. ¿Ya? Esa es una propiedad que tienen las funciones sinusoidales. ¿Ya? Esto entonces es igual a la parte real de omega b sub m, e a la j omega de t, e a la j phi, e a la j 90 grados. Ya, aquí hicimos un proceso análogo a lo que veníamos haciendo anteriormente. Aquí me faltó algo. Esto es omega b sub m coseno. Ahí sí. Tomamos cada uno de los argumentos que se están sumando y los separamos en la forma exponencial. Y nos quedamos solamente con la parte real porque estamos trabajando solamente con la parte real de esa exponencial. ¿Ya? Y si esto lo tomamos para llevarlo a un fasor, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda que va a ser la parte real de j omega, fasor de e a la j omega t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque e elevado a j 90 grados es igual a j. Entonces, ese e elevado a j 90 grados se junta con el w que tengo acá y me queda jw y el resto es la misma expresión que teníamos anteriormente, ¿ya? O sea, nuestro fasor. Y por lo tanto, cuando yo tengo una derivada en el dominio del tiempo, esto es equivalente a que yo multiplique mi expresión por j omega. Esto es en el dominio temporal. Y esto es en el dominio fasorial.
¿ya? O sea, si yo tengo una expresión en el dominio fasorial y quiero derivarla, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por j omega, ¿ya? Entonces, la derivada de una sinusoide equivale a multiplicar su fasor por, voy a ponerlo acá en rojo, por j omega. ¿Ok? Y para el caso de la integral, si nosotros tenemos una integral en el dominio temporal, nosotros vamos a poder pasarla al dominio fasorial. Y en este caso sería como multiplicar por 1 partido por j omega. ¿Ya? O dividirlo por j omega. ¿Ya? Esto sería el dominio temporal. Dominio temporal. Dominio fasorial. ¿Ya? Entonces, la integral de una sinusoide equivale a multiplicar su fasor por, en este caso sería 1 partido por j omega. ¿Ok? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Le iba a preguntar que no Diga. había cachado por qué ¿cómo se llama este voltaje máximo? Pasó a ser como cuando empezó la B corta en negro. Ah, ya, lo que pasa es que aquí le empecé a agregar puntitos, pero por lo general me di cuenta que acá lo que pasa es que cuando uno lo hace esto en pizarra, no se nota mucho que uno como que carga más el plumón, pero acá sí se nota, Ah, ¿ya? Es que en los libros se expresan el fasor como la misma letra V, pero en negrita, ¿ya? Entonces cuando nosotros, lo voy a anotar por aquí, en este espacio, representa al fasor de BDT, ¿ya? Naturalmente que cuando ustedes trabajen en algún desarrollo, cuando tengan que subir el desarrollo de la prueba o algo, pueden hacerlo así, también pueden hacerlo así, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es válida si es que no quieren estar cargando el lápiz. Acá no es tan complejo que yo lo cargue, así que no tengo problema en hacerlo. Pero pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿ya? claro. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Entonces, ya para ir terminando y eh, poder cerrar esto para comenzar ya después la próxima clase con capacitores e inductores, yo creo que ya la próxima semana comenzar a resolver ejercicios con esto. Entonces, como les decía, ¿cuáles son las cosas importantes que tienen que recordar? Lo que nosotros que estamos haciendo con los fasores es como una representación de un momento en particular de la sinusoide, por lo general en t igual a 0. A medida que esta sinusoide va avanzando, voy a poner la imagen de nuevo, a medida que esta sinusoide va avanzando, ¿ya? O va transcurriendo el tiempo, este fasor lo que va a ir haciendo es rotar, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que va haciendo básicamente es cambiar su ángulo. Por eso nosotros nos quedamos solamente con la fase, ¿ya? Porque el ángulo en general también va a ir cambiando dependiendo del argumento de la sinusoide, ¿ya? Entonces, es como que en algún momento nosotros hiciéramos lo siguiente. Tenemos aquí, 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 aquí. Aquí. Ah, mira, le sacamos una foto. Es como que nosotros hiciéramos eso, ¿ya?
Naturalmente, sin esa foto, la sinusoide sigue y sigue su camino, ¿ya? Por eso nosotros decimos, allá, esta sinusoide tiene una fase tanto, entonces nosotros nos quedamos con esa foto en particular, que tiene que ver con su fase, ¿ya? Lo otro que es importante recordar es que este fasor que nosotros tenemos, nosotros le llamamos dominio fasorial o también dominio frecuencial, porque, nuevamente, este fasor sí depende de lo que es la frecuencia, ¿ya? Rota a una frecuencia específica, pero si esa frecuencia cambia, naturalmente la velocidad de rotación va a cambiar. Por lo tanto, sí depende de la frecuencia y por eso nosotros le llamamos dominio frecuencial. Ahora, el fasor que nosotros tenemos, le voy a sacar una foto. ¿Ya? Ahí. Ahora, el fasor que nosotros tenemos, ¿ya? El que está a la derecha, el fasor no depende del tiempo, ¿ya? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en consideración. El fasor con el que nosotros vamos a estar trabajando no depende del tiempo. Si bien es cierto, dijimos que va a estar implícita E es igual a J omega, omega de t, va a estar implícito, el fasor en sí, el fasor, que era solamente la amplitud con la fase, no depende del tiempo, ¿ya? O sea, va a estar rotando si es que va avanzando el tiempo, pero nosotros nuevamente vamos a estar trabajando con esta foto del fasor. Ya nos vamos a estar trabajando con la película completa. ¿Ya? Ahora, ya vimos de que es mucho más sencillo para nosotros también trabajar con derivadas e integrales, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos lo que son los capacitores e inductores, vamos a ver de que ellos están, eh, dependen, sus expresiones dependen de lo que son las derivadas y las integrales, ¿ya? ¿De qué forma? Cuando nosotros hablábamos de una resistencia, por ejemplo, resistencia, esto ya me estoy adelantando un poquito, pero para que empiece ahí a quedar claro. Cuando nosotros hablábamos de una resistencia, la corriente de una resistencia, nosotros la expresamos como el voltaje que tenía la resistencia dividido por el valor de la resistencia, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del voltaje de la resistencia, hablábamos que teníamos la corriente de esa resistencia multiplicado por el valor de la resistencia, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hablábamos cuando nos referíamos a, ¿cómo se llama? A la voltaje o corriente de una resistencia. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo? En el caso de un capacitor, y ya vamos a definir un poquito más adelante qué es lo que es, en el caso de un capacitor, la corriente de un capacitor va necesariamente a depender del tiempo y se va a estar descrita por la siguiente expresión. Va a estar descrita por lo que es el valor de su capacitancia, o valor de su capacitancia, pero aquí va a aparecer una derivada. La derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿ya? Esto no le quita la linealidad al capacitor, o sea, el capacitor sigue siendo un elemento lineal, pero cuando yo quiera trabajar con el capacitor, inmediatamente me va a aparecer una derivada. Entonces, imagínense un circuito muy simple, donde yo tengo una resistencia y un capacitor, B, R y C. Este se le llama circuito RC. Si yo quiero trabajar con ese circuito en particular, que es muy sencillo, cuesta solamente, ya voy a tener que resolver una ecuación diferencial de primer orden. Uno dice, ya, una ecuación diferencial de primer orden puede no ser tan complejo. Podría no ser tan complejo. Pero ¿y qué pasa si yo le voy agregando y agregando y agregando, haciendo circuitos cada vez más grandes? El método tampoco es tan sistemático para poderlo trabajar. Y podríamos ocupar los métodos de nodos y los métodos de mallas, pero las ecuaciones que nosotros tendríamos que resolver son solamente ecuaciones íntegro diferenciales. ¿Por qué? Porque además en el capacitor, si yo quiero encontrar cuánto es el voltaje del capacitor, el voltaje del capacitor va a ser
1 partido por C, integral de 0 a t, de la corriente del capacitor. ¿Ya? Entonces, al momento de yo trabajar con los capacitores, y pasa lo mismo con los inductores, tengo integrales y derivadas entre medio. ¿Ya? Entonces, imagínense si nosotros trabajáramos con un circuito súper simple de 3 o 4 ecuaciones, 3 o 4 mallas, por ejemplo. Tendríamos que resolver un sistema de 3 por 3 de ecuaciones íntegro-diferenciales. Cosa que no es tan sencillo obtener un programa que lo haga y genera una serie de inconvenientes. Además que el análisis se hace un poco más complejo. Y esto es solamente si es que lo queremos trabajar en corriente continua. Si lo queremos trabajar en corriente alterna, ahí las ecuaciones se complican un poco más, ¿ya? O bastante más, dependiendo del caso. Pero si nosotros trabajamos en el dominio fasorial o el circuito fasorial, todas esas derivadas e integrales se van a simplificar, se van a volver un tanto más sencillas, y de esa manera nosotros vamos a poder seguir aplicando el método de nodos y el método de mallas prácticamente de la misma forma en que lo estábamos ocupando en corriente continua, ¿ya? ¿Cuál va a ser la única salvedad? Que ahora vamos a tener que trabajar con números complejos, ¿ya? Pero tampoco quiere decir que vamos a tener que estar resolviendo integrales o derivadas en números complejos, simplemente que vamos a tener que hacer operatorias con ellos. Ya hay calculadoras que lo pueden hacer, y si no, las operatorias en realidad no van más allá de multiplicar o dividir algún número complejo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda entonces con la clase de hoy? ¿Nos queda claro entonces qué es un fasor? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un fasor? ¿Y cómo pasamos desde el dominio temporal al dominio fasorial? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si no hay, si no hay más dudas, vamos a quedar hasta acá para no adelantarnos tanto con lo que son los capacitores e inductores. Ya la próxima clase vamos a desglosar de mejor forma el capacitor e inductor. Vamos a extender el concepto de resistencia a lo que es el concepto de impedancia, ya que es el concepto más genérico cuando nosotros hablamos de algo que se resiste a la corriente, y de ahí ya vamos a entrar de lleno a algo quizás un poco más dinámico, que es estar haciendo ejercicios, ¿ya? Así que les vaya muy bien, que tengan una buena semana y nos vemos el día viernes. Chau, chau. Profe.